Bienvenidos al curso de Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos para el personal hospitalario y de laboratorio. En la siguiente presentación, desarrollarán cada uno de los siguientes temas con la finalidad de que puedan entender y conocer la información necesaria para el manejo adecuado de los RPBI. El objetivo general de la presentación es reforzar y actualizar los conocimientos del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social involucrado en el manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos y su identificación, almacenamiento, transporte interno y externo, acopio, tratamiento y disposición final. Los objetivos específicos serían los siguientes. 1. Difusión de los símbolos universales de los residuos peligrosos, biológicos infecciosos y su peligrosidad, en cumplimiento de la NOM 087 Semarnat SSA1 2002 en las unidades médicas del IMSS, que el personal involucrado en el manejo de los RPBIs tenga conocimiento de los elementos básicos relacionados con la identificación, clasificación, envasado, almacenamiento, transporte interno y externo, tratamiento y disposición final de los RPBI. Que el personal responsable de esta función en las unidades generadoras supervise que la recolección externa de los RPBI se realiza conforme a los procedimientos establecidos y que los sistemas de refrigeración de los vehículos que los transportan se encuentren en adecuadas condiciones de operación. Disminuir los riesgos de los derechohabientes, personal del instituto y población en general a la exposición de los RPBI. Proporcionar al personal involucrado en el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos capacitación permanente acorde a las políticas establecidas por las instancias reguladoras del servicio. El marco legal de los RPBIs inicia desde la ley federal, continuando con los reglamentos generales, incluyendo las normas oficiales mexicanas, y de igual manera se complementa con las guías de cumplimiento y manuales administrativos. Es importante conocer que la información de las características, condiciones, especificaciones del manejo adecuado se encuentra en la NOM 087 de Semarnat SSA1 2002, que se creó en 1995 y se actualizó en el 2002. Para la identificación de los residuos peligrosos, de manera de introducción, se debe reconocer que en cualquier comunidad se pueden encontrar los residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos son residuos orgánicos, inorgánicos, sanitarios, reciclables y no reciclables. Los residuos peligrosos son, en contrario, los residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y los biológicos infecciosos. Una nota importante de conocer es que la mezcla de un residuo peligroso con uno no peligroso, conforme a la normativa, será considerado como un residuo peligroso. ¿Qué es un residuo peligroso? Por definición, son aquellos en cualquier estado físico que poseen alguna de las siguientes características: de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confiera peligrosidad, así como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados y que representen algún peligro para el equilibrio ecológico, el medio ambiente o a la salud. Esto se ve de manera más gráfica en esta diapositiva, donde son conocidos por sus siglas como CRETIF. Los primeros 5 se consideran residuos peligrosos industriales, que es el corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico e inflamable. Nosotros revisaremos el sexto tipo, que es el residuo peligroso biológico infeccioso. ¿Qué es un residuo peligroso biológico infeccioso? Por definición, son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica, ya sea humana o animal, que contengan agentes biológicos infecciosos según son definidos por la NOM 087 Semarnat SSA1 2002 y que pueden causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente. Se clasifican por 3 niveles y voy a ir desarrollando cada uno de ellos. El nivel 1 es una unidad hospitalaria de 1 a 5 camas o instituciones de investigación, con excepto de los señalados en el nivel 3, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 1 a 50 muestras al día, unidades psiquiátricas y son establecimientos que generan de 0 a 25 kilogramos al mes de RPBI. Un nivel 2 son unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 51 a 200 muestras al día, bioterios que se dedican a la investigación de agentes biológicos infecciosos
y son establecimientos que generan de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI. Un nivel 3 son unidades hospitalarias de más de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día y son establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Importante conocer que existen 5 tipos de RPBIs. El primero es la sangre, el segundo son los cultivos y cepas, el tercero son los residuos patológicos, el cuarto son los residuos no anatómicos y el quinto son los objetos punzocortantes. De manera breve, les vamos a explicar cada uno de ellos y qué consiste en base a la norma 087 de Semarnat. El primer tipo es la sangre, y aquí nos marca que la sangre y sus componentes, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante de los hemoderivados. El segundo tipo son los cultivos y cepas, que aquí estamos hablando de los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos. De igual manera se incluyen los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. El tercer tipo son los residuos patológicos, que aquí estamos hablando de los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, las cirugías o algún otro tipo de intervención quirúrgica y que no se encuentran en formol. Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico, historiológico, excluyendo la orina y el excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. El cuarto tipo son los residuos no anatómicos, que aquí estamos hablando de los recipientes desechables que contengan sangre líquida, los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. El quinto tipo son los objetos punzocortantes, que son los que han estado en contacto con humanos, animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. Únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringa, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura, para tatuaje, bisturís, el estiléter de catéter y excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. En la parte de la identificación, clasificación, separación y envasado de los RPBIs, es importante conocer este cuadro que es muy ilustrativo. Los residuos que se manejan deben de ir en bolsas y contenedores de color rojo y amarillo. El color es para identificar el tipo de residuos y el estado físico para poder hacer el envasado y color etiquetado correcto. La sangre es un líquido, tiene que ir a un recipiente hermético de color rojo. Los cultivos y cepas son sólidos, van en las bolsas de polietileno de color rojo. El tercer tipo son los residuos patológicos, los cuales, si son sólidos, van en las bolsas de polietileno de color amarillo. Si son líquidos, son los recipientes herméticos de color amarillo. Es importante que los residuos patológicos van en color amarillo porque se les realiza el proceso de la incineración de los residuos patológicos. Los residuos no anatómicos son sólidos, en bolsas de polietileno van en color rojo. Cuando son líquidos, son recipientes herméticos de color rojo, y los objetos punzocortantes son los recipientes rígidos para este tipo de residuos punzocortantes. ¿Cuáles son las características que deben de cumplir las bolsas y el envasado de los RPBIs? Estas bolsas para los residuos sólidos deben de ser de un material de polipropileno translúcido que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes al corte, la penetración, el marcado, la tensión, al rasgo, a la elongación y a la punción para evitar pérdidas de contenidos en el movimiento. Tienen calibres o grosoles mínimos, 200 micras para el color rojo y 300 micras para el color amarillo. ¿Cuáles son las características de los contenedores para el envasado de los RPBIs? Estos recipientes herméticos son para líquidos y para punzocortantes y deben ser líquidos del mismo material de polipropileno, con tapa hermética de ensamble seguro y cierre permanente,
con apertura separadora de agujas o depósito de líquidos que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas y contenido al caerse o voltearse, y son destructibles por métodos físicos. De manera general, deben de contener estas características, tanto las bolsas como los contenedores. Deben de ser libres de cloro y no tener un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón, y deben de estar marcados con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda de RPBI. En el envasado de los RPBIs, las bolsas y recipientes deben de llenar al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportados al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertos o vaciados. Áreas generadoras de los RPBIs. Principalmente hablaremos de los establecimientos generadores de RPBIs para irlos identificando. Los principales serían los hospitales, clínicas y unidades médicas, laboratorios clínicos y farmacéuticos, bancos de sangre, veterinarias, consultorios médicos, bioterios, centros de investigación y diagnóstico, entre otras. Las principales áreas generadoras de los RPBI serían las siguientes: quirófanos, urgencias, laboratorios, bancos de sangre, áreas de hospitalización, infectología, patología, terapia intensiva, bioterias, entre otras. Áreas que no son generadoras de RPBIs, que estamos hablando de áreas comunes. Obviamente esto no se considera un biológico infeccioso, es importante para conocerlo solamente. Los residuos de cocina, comedor, oficinas, farmacias, jardines, vestidores, estacionamientos, sala de espera, son residuos de basura común. Recolección interna, ruta de transporte de RPBI. La ruta interna es un plano, layout, en el cual se da a conocer y se exhibe para todo el personal la ruta crítica destinada para la recolección y transporte interno y envío al destino temporal de los residuos peligrosos biológicos infecciosos dentro del establecimiento, la cual debe estar señalizada, como se marca a continuación. El almacenamiento temporal deberá cumplir con las siguientes características. Recomendaciones de la NOM 087. Tiene que ser un lugar techado de fácil acceso para la recolección y transporte sin riesgo de inundación e ingreso de animales. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad en lugares y formas visibles. El acceso a esta área solo permitirá al responsable de estas actividades. Debe de estar separada de áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos y áreas comunes. Las características de diseño y construcción son las siguientes. Tiene que tener una capacidad 3 veces mayor al volumen generado diariamente, con una pendiente de 2% contraria a la entrada, ser techada con muros y contención laterales y posteriores de al menos 20 centímetros de altura para detener derrames, contar con canaletas de captación para los líquidos lixiviados, no deben existir conexiones con drenajes de aguas residuales, contar con extintores de acuerdo al riesgo asociado y tener ventilación e iluminación natural o forzada. Este almacenamiento temporal deberá cumplir con las siguientes características. Los residuos que no estén en formol deben de conservarse en temperaturas no mayores a los 4 centígrados en congeladores. Los establecimientos generados que no cuenten con espacios disponibles para construirlo podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos siempre y cuando cumplan con los requisitos antes mencionados. Importante conocer el periodo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Cuando es un nivel 1 que genere menos de 25 kilogramos al mes, su recolección tiene que ser máximo cada 30 días si no se considera un foco de infección. Un nivel 2 con una frecuencia máxima de cada 15 días y un nivel 3